En esta clase vamos a elegir el motor de renderizado para nuestra pieza. Vamos a utilizar el plugin llamado V-Ray. Donde lo encontramos, vamos en la parte superior. Aquí hacemos clic. Por defecto nos van a venir estos motores de render en Cinema 4D. Va a ser estándar, físico, software, hardware y Cinema. De este modo. Algunos otros plugins que he adquirido es Corona, Arnold y V-Ray. Estos no vienen por defecto en Cinema 4D, estos tenemos que descargarlos. Cómo descargarlos y dónde encontrarlos en la página de V-Ray o lo pueden descargar de su sitio preferido. Y también la información de cómo instalarlo está en la red en abundancia, así que no va a haber problema con la instalación de V-Ray. Elegimos V-Ray Bridge de este modo. Yo tengo ya unas configuraciones preestablecidas, ya que utilizo bastante este plugin y ya tengo unas configuraciones preestablecidas. Uno, render de prueba y otro ya cómo va a ser la pieza final, la salida, ¿no? Pero voy a tratar de explicarles a breves rasgos cómo y en qué ayuda la configuración de render para que nuestra pieza quede bien hecha. Voy a tratar de explicarle algunos de los factores que inciden en el mejoramiento de la calidad. Por ejemplo, yo tengo aquí y voy a dar un render de este modo, ¿no? Y miren cómo se ve por defecto. No existen luces en la escena. Vamos a tener que crear luces. Por el momento se va a ver así. Entonces voy a explicar un poco más. Aquí, en el DMC, la cantidad que va a representar aquí va a representar también el proceso de renderizado y en la calidad. Y si va a ser un render de prueba, entonces podemos disminuirle como mínimo en 4. Podríamos dejarlo. Ese factor yo he calculado aquí y lo tengo en mi render de prueba. Podré ir en 4, en el DMC, en el sampleado. Aquí lo he conservado como está. En la iluminación indirecta es bastante importante activar lo que es la iluminación global, el GI. De este modo, y aquí nos va a abrir un apartado donde vamos a elegir el trazado de rayos primario y el trazado de rayos secundarios. Bastante un poco complejo al ver tanta cantidad de configuraciones aquí, pero hay unos detalles que no se nos debe pasar desapercibido. Como por ejemplo, en pre poder cambiar estos detalles. El mínimo y el máximo, ¿no? Miren cómo nos vienen por defecto, nos viene así. Entonces tendríamos que hacer un cambio en eso. Es bastante sencillo, pero claro, por supuesto, esto está realizado para este tipo de trabajos. Y va a cambiar muchísimo el tipo de configuración con respecto al proyecto que vayamos a realizar. Una vez activado aquí, vamos a elegir estos que vienen por defecto, que es Irradiant Map y Light Cache, está bastante bien, pero ustedes podrían ir probando, ¿no? Pueden ir probando cuáles son las ventajas de poder elegir un, un rendero de primario de, por ejemplo, con Light Cache o Force podremos utilizar y poder cambiar esto, ¿no? Algunas opciones más. Esto podríamos dejarlo aquí. El environment se refiere a la parte donde que podríamos elegir una imagen para que pueda crear una iluminación en nuestra escena. Aquí la parte de iluminación, lo correcto sería poder utilizar en esta, sería este tipo que va a ser Reinhardt. Y lo he dividido de este modo, ¿no? De este modo. Aquí. Y aquí también tengo el de salida, el render superior, ¿no? Va a ser un exponencial. Pero como es de prueba, simplemente va a ser un Reinhardt y vamos a dar los valores inferiores a estos, por ejemplo. O también podríamos crear con gamma 2.2 para que sea la correcta, de este modo. De ahí no necesitamos cambiar mucho de estos parámetros. Pero si quieren ustedes poder estudiarlo, sería bastante bueno poder estudiar cada uno de esos detalles para tener un conocimiento profundo de lo que vamos a hacer en cada una de nuestras piezas.
Yo ya tengo aquí, es el preview, es el mismo que vamos a utilizar acá para renderizado. Yo tengo un pre, estas configuraciones yo les voy a dejar para que puedan utilizarlo y puedan estudiarlas un poco más. De esta manera. Tenemos todas ya las opciones y en este punto vamos a pasar en el proceso de crear una iluminación para nuestra escena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bastante sencillo. No vamos a crear luces aisladas, simplemente nos vamos a ayudar de una imagen de alto rango dinámico, una imagen HDRI. ¿Cómo vamos a crear esto? Vamos a sacar una luz de este modo y en las sombras voy a decir que sea una sombra dura, tenemos que cambiar, pero esto no va a afectar sin que nosotros podamos transformar esta luz en una luz V-Ray. Se va a ver negro completamente, pero yo al transformarla aquí hago clic derecho y busco mi tag y aquí va a encontrar. Yo lo tengo por aquí, ustedes pueden tenerlo incluso por aquí nomás. Yo tengo algunos plugins más instalados porque por eso se hace un poco más largo la búsqueda, ¿no? Pero simplemente agrego aquí un V-Ray Light de este modo. Y aquí en la parte de textura voy a agregar la textura. Y en este caso va a ser mi imagen HDRI. De este modo, en textura voy a agregar mi imagen HDRI aquí. De este modo. Vamos a ver nuevamente cómo se ve esto. Miren, ¿se ve? Se ve así. Miren. Es una especie de estudio, ¿no? Y donde va a haber este tipo de iluminación. Y eso nos va a ayudar bastante en la configuración de nuestros envases para crear unas reflexiones bastante interesantes. Veamos cómo se ve ahí hasta este punto. Vamos aquí al preview. Al pre podemos ponerle también este a ver qué tal se ve. La iluminación es bastante pequeña. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra iluminación abarque bastante. Tiene que ser un radio bastante amplio. Y podemos decir el tipo de área, ¿no? Y va a ser algo así. Puede ser una esfera completa que cubra un radio mayor. Vamos a sacar una cámara simplemente para salirnos de vista y poder cómo está cubriendo esto. Miren, nuestra luz. Existe un pequeño problema con la iluminación al nosotros agregar el tag antes de hacer unas configuraciones previas. Entonces vamos a sacar el tag para poder configurar bien nuestra luz. Tenemos aquí y voy a decir que sea una semiesfera. Miren, ahí se aplica. Es una semiesfera. Y voy a agregar ahí mi tag. Mi tag de V-Ray. Y voy a agregar V-Ray Live. Voy a acercarme. Voy a mi cámara. Y vamos a ver ahí. Agregar la textura que hemos agregado. De este modo. Y cómo se ve en pantalla. Veamos, miren. Se ve así. Necesitamos algunas configuraciones más. Aquí a nuestra cámara podemos agregarle propiedades físicas, pero a esta cámara también tenemos que agregarle un tag de V-Ray. Entonces vamos aquí y vamos a agregar un V-Ray Physical Camera. De este modo tenemos propiedades físicas de la cámara, como son el balance de blancos, la exposición, la velocidad y la apertura. Voy a agregar aquí. Vamos a activar esta casilla y vamos a agregar algunos parámetros para poder transformar esto, ¿no? Son parámetros de cámara. Veamos ahí cómo se ve, cómo se transforma. Miren, de este modo. Se ve un poco mejor, ¿no? Pero aquí el balance de blancos se me está yendo aquí, de una D65. Podríamos buscar otra, una D50 y podamos experimentar cómo se ve.
Pero realmente lo que queremos es un trabajo de la cámara neutro, no que se vaya ni a los amarillos ni a los azules. Así que por el momento voy a crear un neutro de este modo. Veamos y hagamos un preview de esto. Quizás está demasiada luz, lo que podríamos hacer, poder bajar un poco la parte del incremento o simplemente aquí decirle que la intensidad sea menor. Podríamos dejarle que la intensidad sea un 0.8 que vendría bastante bien. Y podríamos probar. De este modo obtenemos resultados bastante interesantes en la configuración de nuestra escena, simplemente utilizando una luz apoyándonos de una imagen HDRI de alto rango dinámico. Y podemos tener opciones bastante buenas. Hacemos un preview de eso ya que tenemos nuestra elección de configuración previa. El render es bastante rápido. Esto va a depender también, ¿no?, de la cantidad de núcleos de procesamiento que tengan en su computadora. Yo realmente tengo 4 en esta computadora y es un poco más lento de lo normal. De este modo. En la siguiente clase vamos a pasar a la etapa que vamos a crear la textura. Nos vemos en la siguiente clase.